Bueno, me equivoqué que la fecha no se la cambié. Esta es la clase 11. Lo que vamos a hacer hoy día es clasificar las reacciones químicas según su estructura. Ya hemos estado viendo lo que son las reacciones químicas y ya las hemos equilibrado, las hemos balanceado. Entonces, para recordar, vamos a ir a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos visto lo que estudia la química. Estudia la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia, específicamente de los átomos, y la unión de átomos hacen moléculas. Hay transformaciones, sí, la transformación es un cambio. Veíamos el cambio químico y el cambio físico. El cambio físico tiende a cambiar el estado de la materia, el tamaño, pero sigue siendo la misma cosa que yo tenía antes. En cambio, en una transformación química, el cambio es significativo. Es decir, lo que yo tenía antes cambia totalmente después. Por ejemplo, la oxidación de los metales. El hierro, los clavos, por ejemplo, están hechos de hierro, este metal brillante, y que si tiene contacto con el oxígeno del ambiente en un tiempo determinado, va a oxidarse, les va a aparecer esta cosa naranja. Esa cosa naranja ya no es hierro, eso es óxido de hierro, es una nueva molécula. Y eso se le llama cambio químico. Y se representa a través de la reacción química. En este caso, 2 átomos de hierro más 3 átomos de oxígeno van a darme una molécula de óxido de hierro 2. No, 3, sí es 3. Y eso. Entonces, esto es un repaso rápido, esto ya lo vimos. Después vimos lo que era la estructura de una reacción química, donde teníamos los reactantes, los productos, la flecha, el coeficiente estequiométrico y la cantidad de átomos, ¿cierto? Los reactantes es toda las sustancias que van a interactuar entre ellas para formarme el producto. Y el producto es el resultado de la interacción de los reactantes. Por ejemplo, en la cocina nosotros tenemos todos estos ingredientes y hacemos un quequito. Entonces los ingredientes serían los reactantes y eh, nuestro producto, el queque ya hecho y horneado. En el ejemplo de los clavos, los reactantes vendrían siendo el hierro limpio, puro, y el oxígeno, y el producto, el óxido de hierro, la parte naranja de la oxidación. ¿Ya? No confundir reactantes con reactivos, porque los productos también son reactivos. ¿Ya? Por si acaso. Después vimos lo que era la cantidad de átomos, que son los numeritos que aparecen aquí abajito, y que esos no cambian. Si yo les doy una reacción química, esos números se quedan así, no se cambian. Porque si yo llegase a cambiarlo, estaría cambiando la molécula. Por ejemplo, si yo tengo O2 en esta reacción química, es O2. Yo le cambio a O3 porque quiero, entonces la reacción química estaría mala, porque el O3 es otra molécula que se llama ozono. Lo mismo acá. Esta molécula de óxido de hierro 3 es una molécula naranja. Es una sustancia naranja. Y si yo le cambio, le quito esos números de ahí y solo pongo FO, ahí estaríamos en presencia del óxido de hierro 2, que es una sustancia negra, que no es la que está aquí. Entonces, por eso esos números no se cambian si yo les doy la reacción química propiamente tal. Si yo les doy esa reacción química, esos números no se cambian. Los que sí se cambian son los números de adelante, los grandes, que se llaman coeficientes estequiométricos, y es lo que hemos estado viendo en las últimas 2 clases, que me sirven para balancear la reacción química. ¿Por qué? Porque se necesita cumplir con una ley que se llama la ley de Lavoisier, la que me dice que la masa que yo tengo en los reactantes, al haber un cambio, tiene que ser igual a lo de los productos. Eso se llama la ley de conservación de la masa. Lo que hay en los reactantes en el inicio tiene que ser igual a la de los productos en cuanto a la masa. Entonces, aquí yo tengo 2 hierros más 3 oxígenos y una molécula de óxido de hierro. Si yo no le pusiera estos números de acá, aquí yo tendría 2 hierros y aquí al inicio tendría un hierro. Entonces,
¿De dónde apareció el segundo hierro en los productos? Entonces ahí no se puede, esto está malo. ¿Por qué? Porque necesito tener 2 hierros y eso lo voy a hacer a través de poner un 2 ahí adelante. Y ahí la reacción química me queda balanceada. Ya, todo esto lo hemos ido viendo a lo largo de estas últimas 3 clases, ¿ya? Entonces, si voy rápido es por eso, porque ya lo vimos. Entonces, llegamos a lo que era el balanceo de ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de nuevo. La semana pasada hicimos toda una clase de balanceo de ecuaciones. Entonces, ¿qué teníamos que hacer primero? Partir, ¿cierto? Partir y distinguir lo que son los productos de los reactantes. Aquí, en los reactantes, es decir, antes de la flecha, yo tengo un fósforo, un átomo de fósforo, que es la P. También tengo un átomo de oxígeno, el O2. Y en los reactantes, es decir, después de la flecha, tengo un óxido de fósforo, un P2O3. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que primero desglosar todas estas especies químicas que están aquí. Empecemos con el primer reactante, que es el fósforo. Lo pongo, fósforo. ¿Cuánto fósforo hay ahí? Acuérdense aquí que hay un número 1 imaginario. Y eso me indica que hay un fósforo, que vendría a ser esto que expliqué acá, hoy. Eso de acá, cantidad de átomos. ¿Ya? Vamos con el segundo reactante, que es el O2. El O2 está compuesto solamente de átomos de oxígeno, que es el símbolo químico. ¿Ya? ¿Cuántos O2? Ay, ¿cuántos oxígenos hay aquí? Ya le di la respuesta. 2. Y ya desglosé mis reactantes. Ahora voy con mis productos. Productos. Tengo esta molécula que es óxido de fósforo. El óxido de fósforo está compuesto de fósforo, que es la P, en el símbolo químico del fósforo, y de oxígeno, que es la O. ¿Cuánto fósforo hay ahí? Ahí me lo indica. 2 fósforos. ¿Cuánto oxígeno hay acá? 3. Y ya desglosé todas las cantidades de fósforo y oxígeno que hay en los reactantes. Entonces, ¿qué tengo que ver ahora? Ver si la ecuación está balanceada. Entonces, veamos. Reglas. Se empieza siempre por los átomos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. En este caso, los únicos que no son esos dos es el fósforo, evidentemente. Aquí tengo un fósforo y aquí tengo 2 fósforos. Está desbalanceada mi ecuación. Por lo tanto, tengo que hacer algo para que esas cantidades sean las mismas. Que tenga 2 y 2, que tenga 3 y 3, que tenga 6 y 6, pero que sean las mismas. En este caso, como aquí tengo más, en este lado de los productos tengo más fósforo, tendría que agregar aquí en los reactantes. ¿Qué tengo que hacer? Este número, ¿por cuánto me da el 2 que está acá? Evidentemente tiene que ser por 2, ¿por cierto? ¿Hay alguien? ¿Me escribió? Por 2, bien Paloma. Entonces yo multiplico este 1 por 2. Y me va a dar la cantidad que está acá. Entonces ya las igualo. Si yo multiplico esto por 2, aquí arriba tiene que aparecer un 2. ¿Ya? Y ahí me está indicando que ahora el fósforo, tengo 2 átomos de fósforo, que van a equivaler a los 2 fósforos que están en los reactantes. Ahora sí, voy a configurar los oxígenos. Aquí en este oxígeno tengo 2 y aquí tengo 3. Aquí se me complica un poco la cosa. Tengo 2 opciones. Una es volver a configurar el fósforo, porque si yo pongo, ¿qué número aquí multiplicado por 2 me da 3? No hay ningún número entero. Por lo tanto, tendría que cambiar aquí el fósforo, porque aquí tendría que agregar un coeficiente estequiométrico.
Por ejemplo, si aquí yo agrego 2, entonces tendría que cambiar este 2 de acá por otro. ¿Ya? Y no queremos eso, pues ya cambiamos los fósforos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo esta ecuación normal. Tengo 2 por X y necesito buscar este número que está acá, pues, ¿cierto? Que me dé la cantidad de 3 para igualar a este 3 de acá. ¿Qué puedo hacer yo? Una ecuación simple y normal, básica de matemáticas, donde tengo que buscar la X. 2 por cuánto me da 3, ¿qué puedo hacer aquí? Como este 2 está multiplicando a mi incógnita, a lo que yo tengo que buscar, pasa para el otro lado dividiendo. Y me queda que la X, que el número que yo estoy buscando, es igual a 3 partido en 2. Y yo pongo acá 3 partido en 2. ¿Ya? Y ahí equilibro mi ecuación química, poniendo fracciones. Ya solo en este caso en que yo no quiera cambiar este 2 de acá porque sería muy engorroso. ¿Ya? Solo en este caso en que ya no puedo hacer nada más, solo puedo agregar una fracción. ¿Ya? Esto que está acá que ustedes vieron es una ecuación matemática simple, donde yo tengo que buscar la incógnita. 2 por cuánto me da 3, ese cuánto yo lo puedo buscar. Si este está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Y me queda que lo que yo estoy buscando es igual a 2, 3 medios. Si yo no quiero tener esto aquí feo de una fracción, tendría que multiplicar todo esto para que desaparezca este 2 de acá. Entonces multiplico todo por 2. Y me quedan 4 fósforos. ¿Por qué le puse igual? 4 fósforos por, si yo hago esto, 3 partido en 2 por 2, estos 2 se me van y me queda simplemente el 3. Por lo tanto, 3 oxígenos para darme, de nuevo multiplico toda esta cosa por 2, 2 óxido de fósforo. Y ahí tengo toda mi configuración electrónica, me quedé con la clase. Mi balance de la ecuación, ¿ya? Y ahí no tengo ninguna fracción que me impida ver que la ecuación es engorrosa, ¿ya? Se utiliza la fracción cuando yo no quiero cambiar el número que está acá. Se utilizan también las fracciones porque las reacciones químicas tienen que tener la menor cantidad de coeficientes estequiométricos. Entonces, si ven acá, tengo 4 fósforos, entonces mucho. Entonces, por eso se le pone menos, ¿ya? Pero ambas están bien. Están bien con fracción o está bien con números grandes, ¿ya? Solo en estos casos. Siempre se pueden encontrar con una donde no sepan qué hacer. Ahí pueden agregar fracciones a través de eso simple. 2 por cuánto me da 3. Este 2 lo paso abajo del 3 y fue. Era. Sigamos con otro ejemplo. De nuevo. Ya. Sigamos con otro ejemplo. No entendí qué dijo Albert. Vamos con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Partir la pantalla, ¿cierto? Para cambiar los oxígenos de los reactantes de los productos. Entonces, en los reactantes tengo Na, que es sodio, tengo H2O, que es agua. En los productos, almendra, no me raya la pantalla, por favor. Ahí sí. En los productos tengo NaOH, o también llamado hidróxido de sodio, y finalmente tengo H2, que es hidrógeno gas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contar los átomos nuevamente. Entonces empezamos con el primero, sodio, Na. ¿Cuánto sodio hay ahí? 1, ¿cierto? Nada más ni nada menos. Después voy por la siguiente molécula,
el H2O, el agua está compuesta de hidrógeno y está compuesta de oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno? Ahí me indica 2. ¿Cuánto oxígeno? Ahí me indica que es 1, no está, por lo tanto es 1. Listo con los reactantes. Vamos con los productos. Aquí tengo hidróxido de sodio que está compuesto de sodio, Na, oxígeno e hidrógeno. ¿Cuánto sodio? 1, que está ahí. ¿Cuánto oxígeno? 1. ¿Y cuánto hidrógeno? 1. 1 y 1. Y me queda el último átomo que es de hidrógeno, que está compuesto obviamente de solo hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno? 2. Y ahí pude desglosar todas las cantidades de átomos. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que ver si esto está balanceado. Y tengo que empezar por los que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Veamos. Aquí sodio tengo 1. Aquí tengo 1, por lo tanto está correcto. Vamos con oxígeno. Aquí oxígeno tengo 1 y aquí tengo 1. También está correcto. Vamos con los hidrógenos. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1 y tengo 2. Por lo tanto tengo 3 hidrógenos. Está desbalanceado. En un lado tengo 2 hidrógenos y en el otro lado tengo 3. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que balancear. Si yo cambio, por ejemplo, el sodio acá, le pongo un 2, tendría que cambiar todo esto a 2. Y cambiar toda la configuración de todos los coeficientes de todas las otras moléculas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Yo necesito tener 2 hidrógenos en este lado, ¿cierto? Y yo pongo una configuración electrónica. Ay, dale con la configuración electrónica. Nos fuimos de la clase anterior. Yo pongo un coeficiente estequiométrico aquí, me cambiaría la cantidad de oxígeno y me cambiaría la cantidad de sodio. Por lo tanto, no es muy bueno poner un coeficiente estequiométrico ahí. Entonces, simplemente me queda poner uno acá o uno acá. Si yo pongo uno acá, también cambiaría la del oxígeno. Por lo tanto, no me conviene tampoco. Entonces, simplemente tengo que hacer algo con el hidrógeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como aquí yo ya tengo 3 hidrógenos y aquí 2, tengo que sacarle uno. ¿Y dónde lo voy a sacar? De aquí. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de una fracción. Como aquí tengo 1 y aquí tengo 2, son 3. Entonces, aquí tengo 2 y aquí tengo 3, ¿cierto? Entonces, aquí me sobra 1, ¿cierto? Me sobra 1 para tener la cantidad de 2, está igual de acá. ¿Cierto? Esos son 2. Entonces, como le dije, si yo cambio aquí, me cambiaría el sodio y el oxígeno, por lo tanto solamente tengo que cambiar este. Entonces, este se tiene que hacer igual a 1. De alguna manera tiene que pasar a ser 1. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pongo un número que multiplicado por este me dé 1. ¿Ya? ¿Por qué 1? Porque tengo que restarle esto, para que me quede 1 y sean 2 del que está acá. De nuevo voy por si alguien no entendió. Voy a borrar aquí. Ya, porque siento que no me expliqué bien. Aquí tengo 3 hidrógenos, ¿cierto? Y al otro lado tengo 2. Entonces tengo que hacer que la cantidad de hidrógenos en este lado sea 2. Como yo tengo un 1 acá, y si quiero poner algo aquí, me cambiaría el sodio y el oxígeno, por lo tanto solamente tengo que cambiar en este lado. Como yo tengo ya un 1 acá, significa que este 1 más otro que está acá, que vendría a ser parte de este que está acá, me tiene que ser igual a 2. Por lo tanto,
1 más ¿cuánto me da 2? 1, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad de hidrógeno que tenga que estar aquí en esta parte de acá tiene que ser igual a 1. Entonces, si yo sumo este 1 más este 1 de acá, me tienen que dar los 2 de acá. Es bien enredado esto. Por eso les dije que ejercitaran con los ejercicios que les planteé la semana pasada y creo que no mucho lo hicieron. Entonces tengo que hacer algo. Tengo que a este 2 multiplicarlo con algo y ese algo me tiene que dar igual a 1. Entonces me queda una ecuación matemática simple. Me queda 2 por algo, poner un signo de interrogación, me tiene que dar igual a 1. Como este 2 está multiplicando a lo que yo estoy buscando, pasa para el otro lado dividiendo. Por lo tanto, me queda que mi incógnita, en matemáticas siempre la van a ver con X. Mi incógnita, no puedo ponerle el punto abajo porque se me desconfigura. Va a ser igual a 1 partido en 2. Es decir, 0,5 por ejemplo. 1 dividido en 2. Yo lo dejo en fracción, pero eso también equivale a 0,5. Y pongo aquí un medio. Porque al hacer eso, si yo multiplico 2 por un medio, este 2 con este 2 desaparece y me queda 1. Y ahí este 2 que está aquí se transformó en 1. Entonces, a poner un medio acá, la cantidad de hidrógeno aquí se me reduce a 1. Y este 1 más este 1 de acá me da los 2 de aquí. Y ahí yo pude balancear la ecuación química. Es bastante complejo cuando se ponen las fracciones de por medio. Pero ahí de nuevo, si yo no quiero hacer eso, no quiero hacer las fracciones, tendría que cambiarlo todo de nuevo. Ya, voy a borrar para explicarles cómo sería sin poner fracción. Entonces voy a borrar todo lo que está. Hoy se me cambió la rayita. Hagámoslo sin fracción. Ya. Ya, entonces. Aquí es ensayo y error. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Esperen un momento que alguien me está hablando. Ya. Ya. Aquí tendría que poner números para cambiarlo todo. Ya, por ejemplo, mi estrategia sería poner, porque como los hidrógenos son 3, tendría que empezar a expandir mi reacción química. Entonces, podría poner, por ejemplo, esto es ensayo y error de nuevo, podría poner un 2 acá. ¿Ya? Si yo pongo un 2 aquí, tendría que multiplicar esto por 2 y esto por 2. Entonces, por eso me sirve más hacerlo de la fracción, porque aquí ya estaría tanteando. ¿Se entiende? Estaría, ya, si pongo un 2 aquí, veamos qué pasa. Si pongo un 3 acá, veamos qué pasa. Entonces, por eso les explico la parte de la fracción para que lleguen y pongan la fracción. No tengan que ir tanteando, viendo las probabilidades de que si cambio esto acá, si cambio lo otro allá, qué pasa. Entonces, para eso es mejor utilizar la fracción. Entonces, veamos por el lado largo. Si yo pongo un 2 aquí, me cambiaría todo esto de acá. Entonces, 1 por 2 son 2, 1 por 2 son 2 y 1 por 2 son 2.
Ahí se me cambiaron los sodios, los oxígenos y los hidrógenos. ¿Cuánto sodio tengo ahora? Tengo 2 en este lado y aquí tengo 1 solamente. Entonces me falta 1. Tengo que multiplicar esto por 2 para que me dé el 2 del otro lado. Al hacer eso, tengo que poner un 2 aquí, ¿cierto? Y ahí tengo los sodios balanceados. Listo con los sodios. Vayamos con los oxígenos. Aquí en oxígenos tengo 2 y aquí también tengo solamente 1. De nuevo, tengo que multiplicarlo por 2 para tener la misma cantidad. Al hacer esto, tengo que poner un 2 aquí adelante y multiplicar también la otra molécula. Y, ahí me equivoqué. Ahí, 2 por 2 sería 4, ¿cierto? 4. Y ahí, ahora tengo 4 hidrógenos. Y aquí tengo 2 hidrógenos más estos 2 hidrógenos. Ahí serían 4 hidrógenos. Y ahí tengo balanceada la ecuación. Poniendo 2, 2, 2 en vez de un medio acá. Pero ahí yo sabía que tenía que poner un 2 acá. Quizá alguno pensó, ay, si pongo 3, ahí tendría que empezar a tantear. Ya, si pongo 3 aquí, ¿qué pasa? Si pongo 2 al otro lado, ¿qué pasa? ¿Se entiende? Entonces, si yo me voy por el lado de la fracción, ahí tendría que poner un medio y listo, se acabó. No tendría que estar pensando de más. Pero eso también está bueno. Si yo pongo eso así, o si pongo 1, 1, 1 y un medio, también estaría. ¿Ya? Ya, esto no lo voy a explicar porque me estoy ir a... ¿cómo se llama? Explicar lo otro. Este lo voy a explicar, ya. Este va a ser el último que explique con fracción. De nuevo, desgloso todo. Esto es... oh, me olvidé cómo se llama. Clorato o clorito de potasio. Que no me recuerdo. Entonces tiene potasio, tiene una molécula de potasio, tiene un átomo de cloro y 3 de oxígeno. Aquí tengo cloruro de calcio, de potasio, que está compuesto de potasio, que tiene 1, de cloro tiene 1, y después tenemos la molécula o el átomo de oxígeno, que solamente tiene 2. Entonces vean de nuevo, todo está balanceado excepto los oxígenos. ¿Y cómo hago que este se me convierta a 3? Porque aquí tengo 3 y aquí tengo 2, por lo tanto aquí me falta. ¿Qué puedo hacer? ¿Con cuál número puedo multiplicar este 2 para que se me iguale a los 3 de acá? Y de nuevo queda una configuración, una ecuación matemática simple, donde tengo que buscar la incógnita. Entonces aquí me queda 2 por x igual a mi incógnita, que en matemáticas siempre la ponen con una x, igual a 3. Como este 2 está multiplicando a mi incógnita, pasa para el otro lado dividiendo. Entonces me queda que mi incógnita va a ser igual a 3 medios. ¿Y qué puedo hacer aquí? Poner 3 medios acá y se acabó el problema. Y ya está balanceada mi ecuación. ¿Por qué? Porque si yo pongo 3 medios y lo multiplico por 2, que es ese 2 que está acá, estos 2 se van acá y me queda 3. Y ese 3 tendría que ser igual a ese 3 de ahí. Y listo. Si yo no hiciera la fracción, entonces tendría que empezar a tantear. Tendría que poner un 2 aquí a ver si me calza, si pongo un 3 después si me calza. Entonces, poniendo fracción es como para mí se me hace como más rápido. Llego y pongo. No tengo que empezar a pensar que existe la posibilidad de que si yo pongo un número acá, que el otro acá, no. Con la fracción evitamos eso y estaría bien. Entonces espero que se haya entendido lo de la fracción. Hay algunas reacciones que no necesitan fracciones, como las de la semana pasada, pero quizá estas. ¿Ya? Eso. Entonces, esta ya no la voy a hacer. Vamos a pasar a la materia de hoy, que es muy fácil. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? Se trata de clasificar las reacciones químicas
según su estructura, según cómo está estructurada la reacción. Hay 4 tipos. Hay de adición, hay de adición, hay de descomposición, de desplazamiento y desplazamiento doble. Esto es muy fácil. Veamos la primera, la de adición. O también de síntesis. Eso es crear algo. ¿Ya? ¿De qué se trata? Que yo tengo 2 moléculas y esas moléculas se van a transformar para hacer solamente una. ¿Ya? Tengo 2, tengo A y B y se transformó para hacer C. Solo una molécula. No tengo otra aquí. No tengo una D. Solamente tengo un producto. A eso se le llaman las reacciones de adición, donde a través de 2 o más productos, quizá tenga 3 reactantes, solamente se me crea uno. A eso le llamamos reacción de síntesis. Síntesis es el resumen, es el producto final, solamente uno. Por ejemplo, tengo la reacción de formación del agua, y si yo combino un hidrógeno más un átomo de oxígeno, H2 y O2, se me transforma en una sola molécula de agua. Si yo tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro, solo se me transforma para dar un cloruro de sodio. Una sola molécula. Si yo tengo aluminio y tengo azufre, solo tengo una molécula de sulfuro de aluminio. ¿Se entiende? Solo hay un solo producto, no hay más, no hay un agregado aquí, no hay O2 ni nada así, solamente uno solito. A eso se le llaman las reacciones de síntesis. ¿Ya? Ahí lo voy a marcar. Una molécula. Ahora bien, existen después lo contrario, que son las llamadas de descomposición. Es decir, tengo solo un reactante y se me forman 2 o más productos. 2 o más. Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, el alcohol que estamos utilizando ahora nosotros para lavarnos las manos, siempre tiene que estar cerrado, ¿cierto? Porque si ustedes dejan la botellita abierta, después se van a dar cuenta que todo eso se evaporó, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una descomposición del alcohol. Se transforma en dióxido de carbono y otras moléculas orgánicas. Ya, lo mismo pasa con los perfumes, siempre hay que tenerlos cerraditos porque si no se evapora todo eso, se descompone. ¿Por qué? Solamente tengo una molécula y esa molécula se me transforma en 2 distintas, que es lo contrario a la anterior. Pues antes tenía 2 reactantes y se me transformaba solo a un producto. Aquí tengo solamente un reactante que se me transforman a 2 productos. Por ejemplo, el agua oxigenada que se utiliza para, bueno, yo la utilizo para limpiar manchas de sangre. Por ejemplo, las chicas que menstruan, siempre pueden limpiar su ropa interior con peróxido de hidrógeno para limpiar esas manchas. Y si ustedes dejaran el frasquito abierto del peróxido, después no van a tener nada. ¿Por qué? Porque eso se descompuso en oxígeno y en hidrógeno. Se descompuso, se partió la molécula en 2 moléculas distintas. Y solamente tenía una al principio. Y después tengo 2. Eso es una reacción de descomposición. Donde de nuevo, tengo un solo reactante que se me transforma a 2 o más productos. Veamos la siguiente. Aquí es un poco más complejo. La primera es de desplazamiento simple y después es la de desplazamiento doble. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un intercambio. Por ejemplo, tengo una molécula que tiene 2 átomos. Tiene A y tiene B. Estas van a reaccionar con un átomo solito, con una molécula solita, por ejemplo C. ¿Qué va a pasar después?
C y B se me van a juntar y van a dejar a A sola. ¿Ven? La A aquí me quedó sola y la B y la C se juntaron. Eso se llama de desplazamiento simple. Por ejemplo, tenemos acá esta reacción de acá. Tenemos el cobre, que está, la molécula de cobre está unida a un cloro. Y estas van a reaccionar con un átomo de zinc. ¿Qué va a pasar en los productos? El zinc va a reemplazar al cobre, ¿se dan cuenta? Lo reemplaza, se mete aquí y se queda con el cloro. Como que lo engaña. ¿Ven? Se queda con el cloro. El zinc se queda con el cloro. ¿Y qué pasó con el cobre? Quedó solito. ¿Ven? ¿Ven? Es como que si ustedes tienen una pareja y después viene el amante y se queda con su pareja y ustedes quedan solos. Muy triste. Eso es un desplazamiento simple. Es una mala analogía, pero hay un reemplazo de solo un átomo y otro queda solito. Y ese que estaba solito después, antes estaba junto a otro. Hay un reemplazo. Y ahora están las de desplazamiento doble, donde tengo dos moléculas, dos átomos que están unidos y hay un intercambio. Por ejemplo, hay un intercambio entre C y A. Antes era AB y ahora es AD. Antes era CD y ahora es CB. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un reemplazo doble. C toma el lugar de A y A toma el lugar de C para dar los productos siguientes. Por ejemplo, en esta tengo el cloruro de sodio que está juntito al cloro. El sodio está juntito al cloro. Después tengo colores. Tengo a la plata, que es la Ag, junto a una molécula que ahí lo tienen que tomar todos juntos. Que esto es nitrato, NO3. ¿Ya? Ahí están las parejas. Pero ¿qué pasó aquí? El sodio se reemplaza, se intercambian con el Ag, con la plata. ¿Y qué me queda? Me queda el nitrato con el sodio. ¿Ven? El Ag, el sodio, reemplaza al Ag y el Ag va a reemplazar al sodio. ¿Y qué me queda en el otro lado? Me queda el Ag, la plata, con el cloro. Y el cloro antes estaba con el sodio. ¿Ven? Entonces ahí se dice que hay un desplazamiento doble. Hay un intercambio entre los átomos. Siempre los de adelante se intercambian. Los de atrás quedan iguales. Entonces aquí es diferente al anterior. En el anterior hay un reemplazo, sí, pero uno va a quedar solo. En este caso hay un intercambio y todos quedan emparejados. Pero hay un intercambio, hay un cambio igual. Entonces veamos las siguientes reacciones químicas para terminar. Por ejemplo, esta es una actividad de la clase, no es evaluada. Veamos la siguiente reacción. Bueno, esta no porque es la que está aquí, es esa misma. Pero veamos la segunda. La segunda, ya. Tengo un átomo de hidrógeno. Y el hidrógeno aquí está acá. Después en el otro lado, tengo un átomo de oxígeno. Y el oxígeno quedó ahí unido. ¿Cómo se llaman las reacciones que cuando tengo dos reactantes se me transforman en un solo producto? Porque ahí el hidrógeno más el oxígeno son dos cosas distintas y se me transforma a una sola. ¿Cómo se llamaba eso? Habían 4. Adición, descomposición, desplazamiento doble, desplazamiento simple. ¿Cómo se llamaba esta?
¿Serán desplazamientos? ¿Será descomposición? ¿O será adición? Esta que está aquí. ¿Alguien me dice? ¿O están todos dormidos? Composición. Composición. Descomposición. No se le olvide el des, porque se descompone, se destruye. Entonces ahí la que me respondió es de descomposición. Bien. ¿Por qué? Porque la descomposición que está aquí, no, po. ¿Cómo que descomposición? Me confundió ahí a mí. No es de descomposición, po. No puede ser de descomposición. ¿Por qué? Porque la descomposición es que yo tengo un reactante y se me transforma a dos productos. Esa reacción que vimos en el ejemplo sería de adición, porque tengo dos reactantes que me forman una sola molécula. Y ahí está, miren, es la misma que está en el ejemplo, H2 más O2 igual a agua. Entonces, esta que está aquí es de adición. Y adición significa suma. Entonces, esta es de adición. Miren la de abajo y con esto termino. La de abajo tengo un hierro solito y tengo sulfato de cobre. Este aquí con este acá estaban emparejados. ¿Qué pasó acá? El hierro pasa a tomar el lugar del cobre y forma sulfato de hierro y el cobre se queda solito, como el engaño de pareja. Por lo tanto, este sería en este caso desplazamiento simple. Y así tengo que ir clasificando las reacciones químicas. Pero veo que no se entendió mucho, así que la próxima clase, el lunes, vamos a volver a repasar esto de nuevo, obviamente, ¿ya? Porque de esto se va a tratar la tarea que vamos a hacer, la segunda tarea, ¿ya? De balancear ecuaciones, y esas mismas ecuaciones las vamos a tener que clasificar mediante esta clasificación, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a volver a pasar para que quede muchísimo más claro, ¿ya? Entonces, con esto termino la clase y estén atentos para las próximas tareas que estemos haciendo, ¿ya?